Bueno, entonces está más o menos claro cuál es la idea, digamos, de lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a trazar estos diagramas, ¿bien? Vamos a ver cómo hacer para trazar estos diagramas y poder hacer ese análisis como global, digamos, de la viga que queramos analizar en cuestión, no analizando punto por punto, sino trazando estos diagramas, lo cual nos diría cuáles son los valores de los refuerzos en todos los puntos de la viga en particular que estemos analizando, ¿bien? ¿Está? Entonces lo que yo quiero hacer es resolver, si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos, hicimos 3 ejemplos para comenzar a explicar. Era una viga simplemente apoyada con la carga distribuida, otra con una carga puntual en el medio, y la otra con un momento aplicado en el medio. Bien, vamos a resolver esos ejemplos. Yo lo voy a hacer acá primero y después vamos a ver cómo lo resolvemos con lápiz y papel. Bien, entonces vamos a hacer una viga simplemente apoyada que tenga una longitud de 1 metro. Bien, acá seteamos esta grilla, está para 1 metro, y ponemos acá para que se nos magnetice el cursor al punto de la grilla. Bien, entonces trazamos una barra, esa sería nuestra viga de 1 metro. Vamos a poner los apoyos, acá está el icono de apoyo. Bien, y el primer apoyo, el de la izquierda, vamos a hacer que sea un apoyo fijo. Bien, entonces elijo el punto, tildo estas dos para restringir el desplazamiento en X y en Y y aplico el punto. Entonces ahí ya me queda el simbolito del apoyo fijo. Y a este vamos a ponerlo como un apoyo móvil. Bien, entonces vamos a destildar esto que es acá el desplazamiento en X que se libera. Bien, entonces al aplicarlo en el punto ya vemos el símbolo de apoyo móvil. Bien, entonces ahí está la geometría del problema. Bien, está la barra con los dos apoyos. Vamos a ver la carga. Yo quiero una carga uniformemente distribuida. Entonces pico acá en este icono de carga uniformemente distribuida. Debo crear una carga, que le voy a poner Q1. Bien. Y esa carga, fíjense, tiene componente distribuida, ¿verdad? En menos I. Entonces le tengo que poner el signo menos, porque va hacia abajo. Y le voy a poner 10 kN por metro. La barra está elegida porque está en rojo y aplico. ¿Bien? Entonces ahí ya está todo lo que yo necesito para resolver ese problema. Pero recuerden que después que hacen todo esto, es decir, trazar la geometría, ponerle los apoyos y la carga, deben definir para que el programa pueda calcular el material y la sección, que no son datos que nosotros requerimos para lo que nosotros trabajamos en la materia, ¿bien? Pero el programa sí los necesita. Entonces acá definimos cualquier material y cualquier sección. Vamos aquí y vamos a crear un material que vamos a poner M1. Bien, ahí he creado un material cualquiera y lo asigno. Bien, y ahora vamos a definir también una sección cualquiera. Creamos una sección que le voy a poner S1. Vamos a hacer que sea rectangular y que tenga 10 milímetros de lado. Bien, entonces elegimos la barra y le aplicamos la sección. Bien, entonces esos son los dos requisitos que necesitamos para hacer correr esto. Bien, ya está listo, entonces picamos en los iconos de los esfuerzos. Bien, esfuerzo normal esto no va a tener porque no le puse carga horizontal, ¿verdad? Pero bueno, veamos acá para que ver que esto da 0. Guardamos en algún lugar con algún nombre. Yo lo dejo con ese nombre por defecto. Y fíjense que el diagrama de esfuerzo normal no da nada, porque esta barra no tiene esfuerzo normal. No así, fíjense el diagrama de esfuerzos de corte. Fíjense que nos está dando acá en el apoyo un valor que es de 5.
Recuerden que el corte se mide en kilonewton, es una fuerza, ¿bien? Y de ahí desciende linealmente hasta el otro apoyo que tiene un valor de menos 5, ¿bien? Y finalmente el normal, el momento flector, fíjense que es como esta pancita, que en realidad lo que es una función cuadrática, bien, es una parábola cuadrática, ¿bien? Que nos está dando acá el valor en el medio que dice 1,3. Ese 1,3 serían momento, unidad de momento, que es lo que se mide el momento flector, que sería kilonewton metro. ¿Bien? Vamos a ver cómo hacemos para obtener eso de manera analítica. Bien, así lo controlaríamos con esto, pero vamos a ver cómo se obtiene de manera analítica. Y nosotros algo ya habíamos comenzado a ver en el práctico anterior, que era ese apartado final que yo les daba y que no se los evalué, pero ahora es en lo que nos vamos a concentrar, en el cual a la sección que quería analizar, que eran esas secciones que estaban pintadas en amarillo, no le daba un valor fijo de distancia que tengan, o de posición que tengan en la viga, sino que le ponía un valor variable, que le llamaba XY o XJ, ¿bien? Entonces eso es lo que voy a tener que hacer ahora. Fíjense, yo dibujo entonces la viga, ¿verdad? Es una viga simplemente apoyada. Con una carga uniformemente distribuida. Bien. Vamos a hacer que esa viga tenga una carga, hagamos más genérico, que sea Q chiquita, que van a ser 10 kilonewtons sobre metro, y tenga una distancia L igual a 1 metro. Bien. En este tipo de ejercicio, al igual que en el anterior, uno lo primero que tiene que hacer es calcular las reacciones, ¿bien? Y las reacciones, eso se lo dejo como tarea a ustedes, pero aquí es bastante sencillo. Las reacciones serían, si estos son los puntos A y B, serían RAI, RBI, y aquí tendría RAX, ¿bien? De la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y de la sumatoria de momento igualada a 0 en algún punto de la estructura, yo debería estar obteniendo que RAX es igual a 0 y que RAI es igual a RBI igual a Q por L sobre 2, y que en este caso eso da 5 kilonewtons. Bien, si ustedes hacen el cálculo de fracciones, les estaría dando eso. ¿Está? Vamos a ver ahora qué necesitamos para trazar esos diagramas. Bien, entonces lo que se necesita es una coordenada que la podamos ir haciendo variar. Bien, entonces para eso se elige alguno de los extremos de la viga. Yo, por ejemplo, voy a elegir este. ¿Está? Y voy a definirle acá una distancia genérica que le voy a llamar XY. ¿Bien? La idea es que el valor que yo le dé a XY va a ser el valor que va a cortar a la viga y va a definir mi diagrama de cuerpo libre
para que yo pueda trazar el equilibrio, ¿bien? Pero esas expresiones que encuentren van a quedar en función de este XY, ¿bien? Entonces, recuerden, esto es la variable de una función, ¿bien? Nada más que acá, en vez de ponerle X, como ustedes ven en matemática directamente, se le va poniendo al X o algún subíndice. ¿Por qué? Porque uno, por lo general, en estos ejercicios, va construyendo varias funciones, ¿bien? En función de varias coordenadas, entonces le va llamando XY, XJ, ¿bien? Entonces, en este caso ya vamos a ver, necesitamos una sola, ¿bien? Pero hay ejercicios en los que vamos a necesitar más de una de estas coordenadas que están acá, ¿está? Bueno, entonces fíjense, entonces la idea es que yo quiero analizar los esfuerzos de sección acá, en esta distancia que está definida por XY. Entonces lo que voy a hacer es cortar acá y quedarme en este caso con la parte izquierda. ¿Bien? Entonces trazo el diagrama de cuerpo libre. Pongo el apoyo acá. Tengo la reacción. ¿Está? Tengo acá, que es lo mismo acá abajo, ¿verdad? Esta coordenada. XY. Y acá, hasta esta distancia, ¿verdad? Me está entrando una parte de la carga distribuida, que es la que dibujo acá. ¿Bien? Esa carga que vale Q. ¿Está? Y como yo he cortado acá, que es la sección Y, ahí donde corto, me aparecen los tres esfuerzos de sección. Me aparece, recuerden que esos esfuerzos de sección se ponen según mi convención de signos, ¿bien? ¿Está? Como yo en este caso me quedo con la parte izquierda de la viga, utilizo esta parte de la convención, ¿bien? Entonces pongo acá el momento flector, ¿bien? Que lo voy a llamar MI para hacer referencia a esa sección I, ¿bien? El corte, que lo voy a llamar Q sub I, y el normal, que lo voy a llamar NI, ¿bien? Y luego sencillamente lo que hago es aplicar las ecuaciones de equilibrio que ustedes ya han aplicado en el práctico anterior, y lo único que varía acá es que ustedes tienen que tener en cuenta esto, esa distancia que es variable, digamos, no la tienen que pensar como una distancia fija como hicieron en el práctico anterior, sino que esta distancia es algo variable. Entonces en vez de poner una longitud determinada van a poner XY, ¿bien? Entonces comencemos acá. A ver, acá teníamos R a X, ¿verdad? Entonces si hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿bien? Obtenemos que el normal en Y más R a X es igual a 0, por lo tanto el normal en Y vale menos R a X, lo cual vale 0, ¿bien? Y este normal en Y ya está, vale directamente 0, es un valor fijo, en este caso no depende de XY. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Veamos ahora qué pasa cuando hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y para obtener el corte. ¿Bien?
Entonces, fíjense que para obtener el corte, bueno, decíamos que el corte entra positivo, porque ese es el sentido que tomamos positivo, ¿bien? Q sub I. ¿Está? Es esto. R ahí es un valor que ya he calculado, que valía 5 kilonewton, y que está contrario a esto, entonces acá entra como negativo. Entonces acá ponemos R ahí. ¿Bien? ¿Y hay alguna otra fuerza más vertical? La fuerza distribuida, que sería Q por XI. Bien, es Q por XY. ¿Entienden eso? O sea, es Q, ¿verdad? Es el área de este triángulo, de este rectángulo. Bien, entonces Q, que es la altura, y la distancia que tenemos hasta la sección I es XY. Bien, esa fuerza entra como positiva, o sea, Q por XY es una fuerza. Bien, ya es directamente la resultante de esto, ¿verdad? ¿Tá? Esa fuerza es positiva o negativa según la convención esta. Positivo. Positivo. Bien, entonces sería más U chiquita por XY. ¿Tengo alguna otra fuerza? No. No tengo más fuerza, entonces igual a 0 y despejo Q sub I. Si yo despejo Q sub I, fíjense, tengo que pasar esto para allá, entonces le tengo que cambiar de signo, entonces sería R ahí, bien, menos Q por XY. ¿Está? Entonces, en este caso, fíjense que el corte ya sí me está dependiendo de Q sub I. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. ¿Estamos, chicos? Fíjense esto, por ahí lo que choca un poco, pero vean esto, es lo mismo que las funciones que ustedes ven en matemáticas. Bien, si ustedes, yo acá lo voy a escribir así con otro color, porque esto no lo vamos a hacer más, pero acostúmbrense a verlo. Ustedes capaz que a esto lo ven en este formato. F de X es igual a, y reemplacemos los valores para que lo vean mejor, 5 menos 10X. ¿Bien? ¿Está? Esto que está acá es lo mismo que está acá arriba, nada más que está, bueno, está escrito con la nomenclatura que uno trabaja en el esfuerzo de sección, pero ustedes identifican esto. Sí. ¿Está? Función lineal. Es una función lineal. ¿Bien? Es una función lineal. ¿Está? ¿Qué pasa cuando X vale 0? ¿Cuánto vale f de x? O bueno, o f de 5. 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 5. 5. O sea, igual a la ordenada. Bien. Es la ordenada del origen, ¿verdad? Y cuando x vale 1, ¿cuánto vale f de 1? Menos 5. Menos 5. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bueno, miren esto. Esto que está acá, fíjense que es el corte, ¿verdad? Acabamos de analizar el corte. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, fíjense lo que he obtenido acá. Fíjense, cuando x vale 0, tengo 5. ¿Bien? ¿Está? Sí. X vale 0, 5. ¿Bien? Y cuando x vale 1, tengo menos 5. X acá en este punto vale 1, tengo menos 5. ¿Bien? Como yo ya tengo dos puntos, tengo el 0, 5 y tengo el 1 menos 5,
y esto es una función que yo la estoy viendo acá, que es lineal, y ya tengo 2 puntos de esa función lineal, ¿qué hago con esos 2 puntos? Se los une formando una línea. Claro, se lo une con una recta, ¿verdad? Porque es una función lineal, pues yo estoy viendo acá que esto efectivamente es una función lineal. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Entonces fíjense que este gráfico de acá, como yo ya conozco que eso me da una función lineal, me permite calcular, ¿verdad?, los valores de los esfuerzos de corte para cualquier valor de X que esté entre estos dos valores. ¿Bien? Disculpe, profe, ¿podría ¿Estamos? repetir lo que dijo? Lo último que dijo. Claro, o sea, como yo acá, ¿verdad?, hice el procedimiento, ¿está? Hice este procedimiento. Y les he mostrado acá que el corte es una función lineal para este caso, ¿verdad? Entonces le he dado, a la función le he dado 2 puntos. He encontrado dos puntos de la función, ¿bien? ¿Verdad? Cuando el x vale 0 me da el y, o el f de 0 me da 5. Esto f de 0 es el corte en 0, ¿bien? Así se lo interpretaría, ¿verdad? Y cuando Claro. x vale 1 es el corte en 1, bien, que me da menos 5. Entonces yo obtuve 2 puntos de esa recta, el 0, 5 y el 1 menos 5, bien. ¿Qué pasa entre medio de esos 2 puntos? Como es una función lineal, y bueno, se lo une con la línea, ¿verdad? ¿Qué es lo que está acá? ¿Bien? Entonces Sí. yo intermedio de esos dos valores puedo calcular cualquiera, porque esto es una línea. O sea, yo ya estoy viendo acá que la función me indica que es una línea porque es una función lineal. ¿Está? Sí, ahora sí lo entiendo. Bueno, esto uno usualmente no lo escribe así, ¿bien? No lo escribe por una cuestión de nomenclatura, porque, o sea, en estática uno no, simplemente no lo identifica de esa forma, ¿bien? Pero ustedes piensen, para yo traerle lo que ustedes ven en matemática, esto que está acá es lo mismo que ustedes vienen trabajando, que seguramente han trabajado mucho con esto, ¿verdad? Sí. Bueno. Esto generalmente en estática uno no lo escribe, y directamente cuando llega a esto, que es la ecuación del esfuerzo que uno está buscando, bien, yo lo voy a escribir acá de nuevo. Lo que hace generalmente es, lo escribe, ¿verdad? ¿Está? Y particulariza lo que es la variable de la función para los puntos extremos del tramo que está analizando, que es lo que yo hice, 0 y 1. Bien, 0 y 1 son los puntos extremos de este tramo de viga. Bien, está, entonces acá pone cuando xy vale 1, está, q sub i vale, y bueno, se reemplaza acá, ¿verdad? Está, que sería, bueno, si uno reemplaza me está dando lo que está arriba, ¿verdad? Es 5, perdón, cuando x vale, acá era 0, ¿bien? ¿Está? Cuando vale 0 me queda esto que es RAI, ¿verdad? Y cuando xy vale 1, me queda RAI menos, en este caso, Q por 1. ¿Bien?
como esto valía 5, y esto de 10 por 1 son 10, ¿verdad? Esto acá me está dando menos 5. ¿Estamos? Sí. Es así directamente como uno lo presenta esto, ¿bien? O sea, arma la ecuación del esfuerzo, en este caso del corte, y particulariza la función para los dos puntos extremos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los puntos extremos son lo que, o sea, uno conociendo, fíjense los puntos extremos, ¿verdad? Si conoce los puntos extremos y sabe que la función es lineal, entonces como que ya quedan caracterizados todos los puntos que están en el medio. ¿Está? ¿Está? Entonces uno sabiendo estos dos valores, que son los valores extremos, y sabiendo, mirando esto, que la función es lineal, lo que está en el medio de estos dos valores ya está bien caracterizado. Y eso se lo representa así en este diagrama. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos un poquito más. ¿Cómo sería la graficación de esto? Ahí está, bueno, pero uno, por ahí el programa lo hace un poco más simplificado, se lo hace de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere graficar esto, yo voy a dibujar acá arriba de nuevo la viga, ¿vean? Entonces esa viga tenía acá la carga. Y acá están los dos esfuerzos, que son RI igual a 5 kilonewton y RBI igual a 5 kilonewton. ¿Bien? Uno en el corte, la forma en la que presenta el diagrama, generalmente arriba pone la Q entre estos dos simbolitos, ¿bien? Y como va a dibujar un diagrama, entonces tiene que escoger una escala de longitud, ¿bien? Esa escala de longitud, bien, es un determinado número, ¿tá? Por ejemplo, fíjense, esta viga acá tiene 1 metro, ¿verdad? Que es la distancia L, ¿está? Sí, profe. Entonces, yo acá tengo que decir cuántos centímetros me representan ese metro, ¿bien? ¿Está? Sí. Entonces, a ver, justo acá no estoy midiendo, pero es lo que ustedes deberían hacer si lo van a dibujar a esta escala. Entonces, a ver, si nosotros medimos esto acá, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 centímetros, ¿bien? Entonces, mi escala de longitud, bien, en este caso sería, espera un momentito, lo tengo que multiplicar, 8, bien. Entonces sería, en este caso sería 1/8, que queda medio engorroso, bien, de metro sobre centímetro. Bien, en este caso la escala sería esa, la escala de longitud que yo estoy adoptando. Bien. ¿Está? ¿Cómo funcionaría esta escala? Fíjense, de tal forma que
Por ejemplo, si uno quiere pasar de los valores que mide a la hoja a los valores reales que tiene la viga, ¿está? Fíjense, entonces uno viene, dice, bueno, esto es una escala de 1/8 de metro sobre centímetro. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo funciona. Bueno, entonces, si uno no sabe que esto tiene 1 metro, viene, mide acá, con la regla, y dice, bueno, esto tiene 8 centímetros, ¿bien? Entonces, la longitud del tramo que yo acabo de medir, ¿está? Se obtiene como la escala, que en este caso es 1/8 de metro sobre centímetro, por lo que acabo de medir, que son 8 centímetros. ¿Bien? Entonces, fíjense que si uno hace esto, ¿verdad? Le da 1 metro. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. La escala que ustedes elijan, en este caso una escala de longitud, la unidad de esa escala es metro sobre centímetro. ¿Bien? Y ustedes la tienen que pensar a ese número de tal forma que ustedes cuando agarren y midan acá en la hoja una determinada cantidad de centímetros y la multipliquen por la escala, le dé la cantidad de metros que ustedes saben que tiene eso. ¿Está? Sí. Y aparte de una escala de longitud para graficar el diagrama de corte, ¿está? Me hace falta también una escala de fuerza. Entonces acá yo tengo que definir una escala de fuerza, porque el corte es una fuerza, ¿bien? La escala de fuerza, fíjense, siempre se pone la unidad acá arriba, que uno le quiere dar a la escala, en este caso era el metro, ahora sería el kilonewton, y vamos a ver cuántos centímetros son un kilonewton, ¿bien? Yo en este caso, por ejemplo, yo sé que tengo que representar el valor máximo, eran 5 kilonewton. ¿Bien? Entonces, a esos 5 kilonewton hagamos de cuenta que les doy, a ver, y uno acá ya entra a jugar en función del tamaño que tiene la hoja. Hagamos de cuenta que le voy a dar 3 centímetros. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo acá mi escala debería ser 3 sobre 5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo, fíjense, como a los 5 kilonewton yo quiero que sea 3 centímetros, fíjense que ese corte, ¿está? Si yo multiplico ahora mi escala, que son 5 kilonewton sobre centímetro, por, perdón, acá hemos hecho al revés. Profe, disculpe. Sí, Esos 3 centímetros están representados por el tamaño de la flecha del vector fuerza. claro, es una escala. ¿Bien? Fíjense, entonces la idea sería que yo en la hoja, a mí 3 centímetros, ¿verdad? Me van a representar esos 5 kilonewton. ¿Bien? ¿Está? Entonces mi escala tiene que ser 5 tercios. ¿Bien? 5 tercios. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo cuando mida en la hoja 3 centímetros, bien, voy a medir 3 centímetros y lo multiplico por la escala, esto me tiene que dar 5 kilonewton. ¿Bien? Yo ahora, por ejemplo, cuando yo quiera hacer el diagrama de corte, fíjense, entonces hacemos esto acá. ¿Está? Lo hacemos, bueno, acá a continuación de esto. Esta línea acá, como es 1 metro, se supone que va a tener 8 centímetros, según esta que es mi escala de longitud. ¿Bien? Y esto que está acá, que es el valor de corte en este punto, ¿verdad? Acá, según la escala que yo he adoptado, tiene que tener 3 centímetros. Entonces acá marco 3 centímetros. ¿Bien? Esos 3 centímetros me estarían representando los 5 kilonewton. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de nuevo, yo mido 3 centímetros en la hoja.
y cuando lo multiplico por mi escala, me da los 5 kilonewton que tiene ese punto de acá. ¿Está? Y esto lo dibujo hacia arriba. En este punto tenía menos 5. Entonces son 3 centímetros para abajo. ¿Bien? 1, 2, 1, 2 y 3. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí, Y profe. de ahí lo que se hace, como uno ya sabe que esto es un diagrama lineal, es unir este punto con este de acá. ¿Bien? Y ahí ya casi está el diagrama. ¿Bien? Uno en el diagrama de corte lo que hace generalmente es poner en estos saltos que pega el diagrama, esos saltos siempre coinciden con lo que son cargas concentradas. Fíjense que acá las cargas concentradas que tenemos en la viga son las reacciones, ¿bien? Entonces a esto lo completa con las flechas. Fíjense, acá hay una flecha que es de la R a I. Bien, entonces pone esa flecha ahí. Y fíjense, acá hay otra carga concentrada que es RBI. Bien, esa flecha, en este caso, iría acá. Bien, ¿está? Fíjense que menos 5, que era el valor del corte, está coincidiendo con lo que es la reacción en este punto. ¿Está? Sí. Y este diagrama se termina de completar rayándolo. Bien, uno raya. Y es la forma en la que se presenta usualmente el diagrama de corte. Bien, o sea, se le colocan las flechas, las cargas concentradas. ¿Está? La flecha en correspondencia con la carga real. Bien, acá fíjense que las dos flechas van hacia arriba, entonces acá estas dos flechas van hacia arriba. Bien, y el interior del diagrama se lo raya. Bien, y es muy importante esto, indicar para el diagrama de corte tanto su escala de longitud como su escala de fuerza. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Esto del diagrama de corte, también se, Sí. también se puede aplicar para la normal y para el momento. Ya lo vamos a hacer al de momento. Bien, pero sí, o sea, esto que está acá, yo te repito, mira, esto que está acá es una forma en la que uno presenta usualmente el diagrama de corte en estática, se lo presenta así, ¿bien? Pero esto en el fondo, ¿qué es? No es más que esto, nunca pierdas de vista esto, estás dibujando una función, ¿bien? Claro, ¿Ah? Y esta es la forma particular en la que uno en estática presenta el diagrama de corte, o sea, o dibuja esa función, ¿bien? Pero no es ni más ni menos que una función matemática. ¿Está? Una función lineal. claro, entiendo. ¿Está? Sí, sí, sí. Uno para hacer ese diagrama requiere de una escala de longitud. Haz cuenta que yo te doy este diagrama solamente de la viga, ¿bien? Entonces te lo doy al diagrama con la escala de longitud y con la escala de fuerza. Entonces, si vos agarrás y mirás la escala de longitud y la escala de fuerza, y bueno, lo que haces para ubicarte de la longitud es medir acá longitudes, bien, multiplicar por la escala y ya sabes, digamos, hasta dónde has medido. Por ejemplo, hagamos de cuenta, yo mido acá 2 centímetros, bien. Si multiplico 2 centímetros por un octavo, me da 0,25 metros. Entonces yo sé que a los 2,25, a los 2 centímetros de acá, tengo 0,25 metros en la realidad. ¿Bien? ¿Está? Y bueno, y después Sí, si yo mido la ordenada de esto, ¿está? Acá en la ordenada de esto me va a dar 1,5, ¿verdad? Si yo multiplico el 1,5 por el 5 tercios, me va a dar 2,5 kilonewton. Entonces yo sé que acá voy a tener
2,5 kilonewton. Y lo que hice fue medir longitudes en centímetros y multiplicar por la escala. ¿Bien? ¿Está? Sí, 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 entiendo. Bueno, voy a hacer la ecuación, digamos, de lo que sería el diagrama al momento, pero no lo voy a terminar de dibujar, porque es un poquito más laborioso. Pero de nuevo, ustedes, esta es la representación particular del diagrama de corte. Bien, el diagrama al momento tiene otra representación, pero en el fondo, en ambos casos, no pierdan nunca de vista que lo que están representando ustedes son funciones. En este caso, una función lineal, y eso es lo que a usted le tiene que quedar. Eso es lo más importante. ¿Bien? Volvamos acá. ¿Está? Volvemos acá. Si yo quiero calcular ahora el momento, el MI, que es el momento flector, ¿bien? El momento flector lo calcularía tomando momento en I igualado a 0. ¿Bien? Y si tomo momento en I igualado a 0, tengo el momento, que es este, ¿está? Lo otro que me hace momento es R ahí, ¿bien? El momento que hace R ahí respecto al punto I, ¿tiene el mismo sentido de giro que este o es opuesto? Es opuesto. Es opuesto, entonces menos. ¿Bien? La fuerza es R ahí. ¿Y el brazo de palanca cuál es? XY. XY. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa hace momento? Q. Q. O sea, ¿Bien? claro. Entonces, el momento, fíjense, el momento que va a ser Q va a ser así, ¿verdad? Va a ser así. ¿Es opuesto o igual a este momento? Es igual. Es igual, entonces acá va positivo. ¿Bien? Y el momento es fuerza por brazo de palanca. ¿Cuánto vale la fuerza? Vale Q por XY sobre 2. Ah, La no. fuerza. La fuerza es Q por XY sobre 2. La fuerza. No, la Q por XY. Y el brazo de palanca es XY Bien. sobre 2. La fuerza es Q por XY. ¿Está? Sí. Esto es la fuerza. ¿Está? Y XY sobre 2, ¿por qué? Porque esa fuerza se concentra acá, se concentra en la mitad. ¿Está? Esa fuerza se concentra ahí en la mitad. Como esa fuerza se concentra ahí en la mitad, el brazo de palanca que tiene hasta ahí es, como me decía, XY sobre 2. Entonces, se multiplica la fuerza, es Q por XY, por la distancia, que es XY sobre 2. ¿Bien? Sí, ¿Estamos? entiendo. ¿Hay más fuerzas que produzcan momento? No. Entonces acá se iguala a 0. ¿Bien? Si se iguala a 0 y se despeja, sería el momento flector en I, vale, fíjense, no voy a poner R ahí, voy a poner esto que está acá. ¿Bien? Vale Q por L sobre 2, ¿verdad? Que es R ahí, por XY. ¿Bien? Sí. Menos Q por XY sobre 2. Menos Q por XY, y acá ya directamente lo que XY voy al a cuadrado. hacer es, claro, poner XY al cuadrado. ¿Bien? Sobre 2. ¿Bien? Sí. Bueno, ya no hay más.
Entonces a esto podemos jugar acá un poquito. Sacamos factor común Q sobre 2. Y acá nos queda L. Perdón, podemos sacar. Así que no, un XY también lo podemos sacar. ¿Bien? No. Se nos va acá. Ahí está, ¿verdad? Sí. Bueno. Ah, Ahora no, de profe. nuevo. Profe. Sí. En el segundo término quedaría XY solo. Ah, sí, tenés razón. Ahí. ¿Está? Ahí está. Bueno, ahora de nuevo, fíjense, para que ustedes de nuevo no se pierdan. Esto no se hace usualmente, pero lo pongo para que lo comparen. ¿Bien? Fíjense, esta es la función, es el f de x. ¿Bien? Y es igual a q sobre 2 por x por L menos X. ¿Bien? ¿Qué tipo de función es? ¿Función lineal? Ah, ¿Lineal? no, cuadrática. Sería- Es una función cuadrática. ¿Bien? ¿Está? Esta es una función cuadrática. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Cuando x la particularicemos para los extremos. Cuando x vale 0, tengo el f de 0. ¿Y cuánto vale esto? Sería 10 sobre... Ah, no, 0. 0. 0. ¿Bien? Y cuando x vale L, tengo el f de L. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Q, Q por 0 también. ¿Cuánto vale f de L? 0. 0. 0. El L lo anula ese paréntesis, ¿bien? Vale 0. ¿Está? Entonces, fíjense, yo sé que la función en el punto en x0 vale 0. Y cuando x vale L, también vale 0. Es decir, en los dos extremos vale 0. ¿Bien? Y entre esos dos ceros, ¿qué tipo de función hay? Una función cuadrática. Una función cuadrática. ¿Bien? Entonces, a esto de nuevo, generalmente uno no lo hace en estática. Uno llega a esta parte, bien, pone MI, bueno, ya lo ha trabajado entero, ¿verdad? Y le queda así. Esto. Bien. Y una vez que la tiene la función, lo que hace es particularizar para el extremo. ¿Está? ¿Estamos?
Sí, profe. Sería así como ustedes lo van a trabajar, pero no deja de ser esto, ¿bien? No lo dejen nunca de ver así, porque es así como ustedes se los enseñan en matemáticas. Acá es lo mismo, es una cuestión de nomenclatura y de otra forma de representación, lo mismo con hicimos la gráfica de corte, ¿bien? Bueno, ahora miren acá. Miren que pasemos al momento flector, ¿bien? Fíjense, cuando L vale 0, el momento flector vale 0, ¿bien? Y cuando L vale 1, el momento flector también vale 0. Y entre estos dos puntos, ¿qué tipo de función es esta? Una función cuadrática. Es una función cuadrática, ¿bien? La función cuadrática es una función que dentro de todo también es fácil de graficar, ¿bien? O sea, así como recién ustedes han identificado una función lineal, ¿verdad? Porque han visto la ecuación y me han dicho que es una función lineal. Bueno, acá también la han visto la función y me han dicho que es una función cuadrática. La función lineal, uno encuentra dos puntos cualquiera, ¿verdad? De esa línea y los une y ya tiene el gráfico de la función lineal, ¿verdad? ¿Está? Sí. Bueno, el gráfico de la función cuadrática uno tiene que encontrar. Una forma de representarlo es encontrar los valores en los dos extremos que uno quiera representar. Bien, nosotros acá la función la queremos representar entre x cuando vale 0 y x cuando vale L, ¿verdad? Entonces esos dos valores ya los tenemos. ¿Bien? ¿Está? Sí. ¿Bien? Y también necesita conocer, para poder hacer el gráfico mediante un método gráfico, ya lo vamos a ver la clase que viene, es el valor del momento en la mitad de la luz que tiene que se encuentra esa parábola cuadrática. ¿Bien? Sería el vértice de la elipse. No es una elipse, es una parábola cuadrática. ¿Bien? Sí, es acá. Acá necesita conocer ese valor. Y por eso ese valor es tan famoso y nosotros ya lo hemos calculado, porque nosotros hemos calculado el valor del momento. ¿Se acuerdan? Acá hemos analizado la sección central. ¿Se acuerdan cuánto vale eso? No. Bueno, si no se acuerdan, ¿cómo lo obtendría yo de la ecuación que acabo de hacer? ¿Por cuánto debería particularizar esta ecuación? Disculpe, no entendí la pregunta. O sea, yo les decía que para graficar la parábola necesitamos conocer el valor de los momentos en los extremos y también en la mitad, en el punto del medio, cuánto vale ese momento. Como yo ya tengo la ecuación esta que me dice el valor del momento en todos los puntos entre los dos extremos, que es esta, ¿cómo haría para encontrar en particular el valor del momento que tengo en el medio? Tendríamos que ocupar 0,5. Claro, Medio. voy a reemplazar XY por la mitad de la luz, ¿verdad? ¿Está? Que Sí. eso nosotros ya lo hicimos. Bien, ya lo hicimos. Y fíjense cuánto daba. Y este valor se lo van a acordar siempre. Yo lo voy a hacer acá al costadito, bien, pero cuando XY vale, lo voy a poner como L sobre 2, bien, para hacerlo así simbólico. Fíjense que si uno reemplaza acá, si yo reemplazo acá, ¿verdad? Me queda Q por L sobre 4 por L menos L sobre 2. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Por qué sería menos el...? Ah, sí. No. Pues estoy reemplazando X o XY, lo estoy reemplazando por L sobre 2. ¿Bien? Claro, sí, entiendo. Gracias. ¿Está?
Esto de acá me da L sobre 2. ¿Bien? Y si multiplico L sobre 2 por esto, me queda el famoso Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? Ese es un valor que ustedes se van a tener que acordar para poder graficarla a la parábola cuadrática. ¿Bien? El momento en el medio siempre vale Q por L cuadrado sobre 8. Bien, ustedes tienen que calcular los dos valores de los extremos y en el medio el momento vale Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? ¿Está? Profe, esto es siempre, sin excepción. Sí, es sin excepción. Ya vamos a ver cómo se aplicaría cuando tengo una función cuadrática. Bien, pero los momentos en los extremos no son cero. Bien, este Q por L cuadrado sobre 8 siempre se cumple desde algún lado, en la mitad. Bien, ya vamos a ver. O sea, ustedes, ¿qué es lo que quiero? Nosotros la clase que viene yo les voy a enseñar un procedimiento para graficarlo a esa parábola cuadrática. Bien, yo se lo enseño porque es un procedimiento clásico. A mí no me gusta. Pero bueno, es sencillo, no es tan complicado de acordarse. Pero esto es lo que ustedes nunca tienen que olvidar, ¿bien? Ustedes, mediante la ecuación de equilibrio, han determinado la función, ¿bien? La función que define el momento. Uno la expresa, la pone así en estática, ¿bien? Y yo le estoy diciendo que para uno graficar eso, porque lo tiene que presentar en diagrama, ¿bien? Cuando uno necesita graficar una función cuadrática, le hace falta conocer el valor de la función o del momento flector, en este caso en los dos extremos, y en la mitad. ¿Bien? Pero es a los fines de dibujarlo. Si vos no lo querés dibujar, vos acá reemplazas X por el valor de la distancia que vos quieras y vas a obtener un punto del diagrama. ¿Está? Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos a ver, no, a ver si capaz lo puedo hacer ahora. Lo que me voy a apresurar un poco es con la escala, ¿bien? Acá sería lo mismo. Cuando ustedes hagan el momento, ¿bien? Podemos trabajar con la misma escala de longitud que hemos trabajado antes, ¿bien? Con la misma escala de longitud que hemos trabajado antes. Por ejemplo, un octavo de metro sobre centímetro. Y ahora tenemos que definir una escala también para el momento. ¿Está? Esa escala sobre el momento va a estar dado por un número cualquiera, ¿verdad? Que es el que ustedes determinen, un gráfico que les quede cómodo en la escala. Y la escala, la unidad que va a tener va a ser kilonewton metro, o sea, cuántos momentos me representa un centímetro. ¿Está? ¿Bien? Sí. Bueno, fíjense acá en el medio, si uno lo particulariza esto para los valores que tiene, ¿está? Q valía 10, L valía 1. Bien, me queda 10 sobre 8. ¿Cuánto es 10 sobre 8? ¿Cuánto da? 1,25. 1,25. Kilonewton metro. Bien. Entonces lo que hace uno sabe el valor del momento acá, que es 0, ¿verdad? Sabe el valor del momento acá. ¿Bien? ¿Está? Lo que hace en la mitad, lo coloca el valor del momento. Bien, esto que está acá va a ser ese 1,25. Bien, entonces por acá pasa la parábola. Bien. El método, y esto es algo mecánico, no tiene en realidad sí lo tiene, pero pongámosle que es un procedimiento que van a aplicar. Esto ya no tiene nada de matemática, lo que sigue de acá es un procedimiento. Al valor bien, que es lo que
se llama habitualmente flecha de la parábola, se lo repite acá 2 veces, ¿bien? Entonces, fíjense, esto que está acá es 1.25, y yo vuelvo a colgar 1.25, ¿bien? Desde este segundo 1.25, se trazan líneas hacia los extremos. Bien, trazo esa línea y trazo esta línea de acá. Bien. ¿Está? Ahora, estas dos líneas, que lo que son las tangentes extremas de la parábola, es decir, la parábola acá sale tangente a esa línea que está ahí. Bien. Lo que uno sigue haciendo es dividir estas líneas en partes iguales. Y habitualmente para esto es suficiente con dividirla en 4 partes iguales. Bien, entonces yo acá he dividido esas dos tangentes extremas en 4 partes iguales. Bien. Y de ahí lo que se sigue haciendo es unir estos puntos que están acá, el primer punto de acá, lo uno con el último de acá. Bien, esto es un procedimiento. ¿Está? ¿Está? Uno ahí. El medio, lo uno con el medio. ¿Bien? Y el último de acá, lo uno con el primero de allá. ¿Bien? Y fíjense que cuando yo hice eso, acá se definieron estos 3 segmentos. Fíjense, acá hay un segmento. ¿Bien? Acá hay otro segmento. ¿Bien? Y acá hay otro segmento. ¿Bien? ¿Lo ven a los segmentos? Esto es un procedimiento, chicos. Ustedes díganme si me van siguiendo Sí. los pasos, pero es un procedimiento de dibujo, no es más que eso. La matemática ya la hicimos y era determinar la función. ¿Bien? Esto es algo que le va a servir para hacer una representación aproximada de esa parábola. ¿Bien? ¿Está? ¿Me han seguido acá en el procedimiento este? Bueno. En estos 3 segmentos que se definen acá por intersectar todas estas líneas que hicimos acá, con la ayuda de las tangentes extremas, en los puntos medios de esas líneas tenemos punto de paso de la parábola, es decir, en la mitad de acá hay un punto de paso de la parábola, ¿bien? En la mitad de acá, y esto siempre le va a coincidir, que es el punto que nosotros hemos calculado, tenemos otro punto de paso de la parábola, ¿bien? Y acá tenemos otro punto de paso, ¿bien? Y con eso ya es suficiente para graficarla la parábola, ¿bien? Para que uno a mano la pueda trazar. ¿Por qué? Porque sabemos que pasa por acá. Sale tangente a esta línea. Debe pasar por este punto, debe pasar por este punto y llegar acá tangente a esta línea. ¿Bien? Entonces con eso ya se la traza la parábola. Disculpen. Ustedes ahí se enloqueció. Se ha puesto contento de eso lo que he hecho la parábola cuadrática. Bueno. ¿Está, chico? Sí, profe. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, entonces ahí ya está. Bueno, esto es como ya se ha perdido ahí porque hay muchas líneas, ¿bien? Pero lo que es gráfico es la curva, ¿verdad? La parábola, ¿bien? Y esto de nuevo se raya. ¿Estamos? ¿Bien? Ahora miren una curiosidad, ¿no? Que eso nadie me ha dicho.
¿Cuánto daba el valor del momento? 1,3. ¿Qué signo? Positivo. ¿Y hacia dónde lo he dibujado? Hacia abajo. Hacia abajo, o sea. Lo he dibujado hacia abajo. ¿Bien? ¿Está? Esa es otra particularidad de esto. Y es simplemente, les repito, es una particularidad, es la forma en la que uno lo lea esto en estática. ¿Bien? Fíjense, los cortes positivos se dibujan hacia arriba, los cortes negativos se dibujan hacia abajo. Acá no había dado 5 y acá no había dado menos 5. ¿Bien? Los momentos positivos se dibujan para abajo. ¿Bien? Y los momentos negativos, si lo hubiere, se dibujan para arriba. ¿Está? Sí. ¿Estamos? Es simplemente una forma de interpretarlo, ¿bien? ¿Y eso por qué se hace así? ¿Bien? Se hace, uno en realidad, fíjense que nosotros, cuando hemos definido la convención de signo, fíjense que hacíamos este dibujito, ¿bien? ¿Está? Si ustedes repasan alguna de las clases que yo les he indicado, el momento es positivo, bien, para esta viga, cuando el momento lo deforma ese elemento que está ahí de viga como una media luna. Y cuando eso pasa, lo que se tracciona es la parte de abajo y se comprime la parte de arriba, ¿bien? El momento flector lo que hace es deformar esto de esta forma, ¿bien? Lo flexa, ¿bien? Y cuando un elemento de viga, digamos, se flexa, hay una parte que está traccionada, que es la que se estira más, en este caso es la parte de abajo, y hay una parte que se comprime, que es la parte de arriba, ¿bien? Entonces, fíjense, como el momento positivo tracciona abajo, tracciona del lado de abajo, cuando yo tengo momentos positivos, lo dibujo hacia abajo, ¿bien? Entonces uno cuando lee este diagrama sabe que toda esta viga de punta a punta está traccionada en la parte de abajo, no en la de arriba. En la de arriba hay compresión y en la de abajo hay tracción, ¿bien? Cuando uno lee el diagrama de momento, lo que ve es eso. Yo lo veo este diagrama y sin saber nada de cómo es el ejercicio, yo sé que toda la parte de abajo de la viga está traccionada, ¿bien? De hecho, si uno pensaría cómo se deforma, ¿verdad?, la viga con el efecto de la carga distribuida, y bueno, esto se deforma así, ¿bien? Toda la parte de abajo de la viga es la que se tracciona. Y este diagrama me lo está indicando. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, esto lo vamos a retomar de nuevo la clase que viene. ¿Está? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno, yo ya voy a ver si más tarde les puedo terminar de pasar las notas del práctico y continuamos la semana que viene, ¿bien? Ya saben que los que no han presentado el práctico, yo ya lo voy a subir al grupo de WhatsApp, al enunciado del práctico, y de ahí van a ver qué ejercicio que tienen que hacer. Y los que no han rendido el práctico lo tienen que presentar con un informe, ¿bien? Con un informe de cálculos de esfuerzo de sección. ¿Está? Los que han rendido y diga C, no diga aprobado, tienen que no hacerlo el informe ese, sino simplemente hacer ese punto que les ha tocado, pero lo hacen completo. No analizan solamente el punto que han hecho en el evaluativo, sino que analizan todos los puntos de esa viga, ¿bien? Todos los puntos que se indican ahí de esa viga, ¿bien? Bueno, nos vemos, chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Que vaya bien.